Faringe. La faringe es un canal muscular que se extiende desde la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical, donde se continúa con el esófago. Es un canal muscular al que le falta la pared anterior. Está constituida por una aponeurosis, una fascia que le sirve de esqueleto. En su interior hay mucosa y por fuera de la fascia una capa muscular. Acá observamos parte de la faringe. Estamos mirando por detrás. Luego, a la altura de la sexta o incluso la séptima vértebra cervical, también a la altura del borde inferior del cartílago cricoides, se continúa abajo con el esófago. Es un órgano impar, mediano, simétrico, que a su vez es vía respiratoria y vía digestiva. Es vía aérea o respiratoria en su relación con las cavidades nasales y oral. Y es vía digestiva desde la cavidad oral hasta el esófago. Interviene en la deglución, en la ventilación o respiración, en la fonación y también participa en la audición. Se extiende desde la base del cráneo, como dijimos. Desde allí hasta su continuación con el esófago, mide 14 centímetros en el hombre y 13 centímetros en la mujer. Por arriba, entonces, su límite superior, la base del cráneo. Abajo, hasta la altura de la sexta vértebra cervical o la séptima, donde se continúa con el esófago. Atrás, en la región prevertebral. Lateralmente, a nivel de la mandíbula, las regiones carotídeas. Y anterior, se comunica con las fosas nasales a través de las coanas, con la cavidad oral a través del paladar blando, o del istmo de las fauces, donde está el paladar blando como límite, y un poco más abajo se relaciona con la laringe. Podemos describir 4 capas. De adentro para afuera vamos a encontrar el revestimiento mucoso, que es la túnica interna, luego el armazón fibroso, la aponeurosis intrafaringea que se denomina fascia faringo-basilar. Esta es la capa media. Por fuera de la fascia faringo-basilar encontramos los músculos que se dividen en constrictores y elevadores. Y por fuera de los músculos vamos a encontrar la fascia perifaringea. La faringe entonces vamos a encontrar desde aquí, desde la base del cráneo, hasta esta altura. Aquí. En este pequeño espacio. A partir de acá, desde el borde inferior del cartílago cricoides, ya se continúa abajo con el esófago. La fascia
faringobasilar. Así como la propia faringe, esta fascia tiene la forma de un semicilindro interpuesta entre la túnica muscular y la mucosa. Podemos describir una extremidad superior, una extremidad inferior y dos bordes anteriores. La extremidad superior de la fascia faringobasilar se inserta en la base del cráneo, sobre todo en la porción basilar del hueso occipital, y en particular aquí en este punto que se denomina tubérculo faríngeo. En esta área entonces se inserta la fascia faringobasilar. Este es el tubérculo faríngeo, porción basilar del oso occipital que se encuentra, fíjense acá, por delante del foramen magno. También se inserta un poco más lateralmente en la porción petrosa del hueso temporal y en la base también de la apófisis pterigoides del efenoides. Estamos observando esta parte. Fíjense acá otra vez entonces, recuerden que es como un semicilindro al que le falta la pared anterior. Cara basilar del occipital y tubérculo faríngeo. Cara inferior del peñasco o la porción petrosa del temporal. Este foramen que se denomina agujero rasgado, aquí, y acá en la base de la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides pertenece al hueso esfenoides. En cuanto a su borde anterior, tenemos que ir escribiendo de arriba para abajo. Entonces, en primer lugar, se inserta en el ala interna de la apófisis pterigoides, en el ligamento pterigomandibular, en la línea miloioidea de la mandíbula. Acá podemos observar también el ligamento estiloioideo. Más abajo en el asta mayor y el asta menor del hueso ioides, en la membrana tiroidea que se encuentra esta parte, en el borde posterior del cartílago tiroides y también, por último, en la cara posterolateral del cricoides. Hasta ahí. Luego se continúa hacia abajo como la capa submucosa del esófago. Se convierte en la capa submucosa del esófago. El sistema muscular se divide en dos grupos. Son músculos estriados esqueléticos que obedecen a un comando voluntario, de contracción voluntaria. Son bilaterales, 3 de cada lado, constrictores y elevadores. Los constrictores son 3, entonces, superior, medio e inferior de cada lado. Y los elevadores son estilofaríngeo, palatofaríngeo y salpingofaríngeo de cada lado. Acá podemos observar el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior de este lado izquierdo. Una vez que se abre, podemos observar hacia adentro los músculos elevadores: estilofaríngeo, palatofaríngeo y
acá se ve un poco el salpingo faríngeo. Acá no se ve el estilo faríngeo. Se puede ver aquí. Ahí están los 3 elevadores. Acá observamos un tejado. Estos músculos constrictores están dispuestos en forma de tejado, pero así, un tejado invertido. Es decir, el constrictor medio cubre al constrictor superior, pero el constrictor inferior cubre otra vez al constrictor medio. Entonces hay un constrictor superior que no se ve bien, apenas se ve porque está tapado por el constrictor medio. El constrictor medio a su vez está tapado por el constrictor inferior, que es lo que más se ve. El músculo constrictor superior de la faringe es el más superior y profundo, de forma cuadrilátera. Se describen varias porciones. Una porción que se denomina porción pterigofaringea, que se inserta en el ala interna o lámina medial de la apófisis pterigoides. Una porción bucofaringea, que se inserta en el raspe pterigomandibular o pterigomaxilar. La porción milofaringea en la línea miloioidea de la mandíbula. Y la porción glosofaringea en la base de la lengua. Aquí podemos observar entonces esos diferentes fascículos o porciones del constrictor superior. Acá podemos observar la porción pterigofaringea. Acá se puede observar esta línea blanca, es el raspe pterigomandibular, en cuyo borde anterior se inserta este músculo que es el buccinador, y en su borde posterior el constrictor superior, es decir, esta porción bucofaringea del constrictor superior. Luego un poquito más abajo vemos la porción milofaringea y por último la porción glosofaringea. Este constrictor superior se une con el lado opuesto, formando aquí parte de lo que se conoce como el raspe faríngeo. El raspe faríngeo empieza aquí, a nivel de la porción basilar del hueso occipital, y se extiende hasta abajo. Como podemos observar también, el constrictor superior no cubre toda la fascia faringo-basilar arriba. Esta es la fascia faringo-basilar que se ve aquí. En cierta manera esta fascia está desnuda, esta parte. O sea, no cubierta por músculo. Acá se ve desde adentro las diferentes porciones. Esta línea blanca que vemos aquí es el raspe pterigomandibular. Adelante, en el borde anterior se inserta el buccinador y en el borde posterior la porción bucofaringea del constrictor superior. El constrictor medio está centrado en el hueso hioides. Se inserta en el asta menor y en el ligamento estiloioideo, que también se inserta en el asta menor. Esa es la porción condrofaringea. En el asta mayor se inserta la porción ceratofaringea. Pero esta porción también se inserta en el ligamento tiroideo lateral y en el asta superior del cartílago tiroides. Acá podemos observar el cartílago tiroides. Aquí. Y aquí el asta mayor del hueso hioides. Entonces acá estamos observando parte del constrictor medio. Porción ceratofaringea, porción ceratofaringea acá y porción condrofaringea aquí.
El constrictor inferior tiene forma trapezoidal, ocupa la parte inferior de la faringe. Sus inserciones son tirocricoideas, es decir, se inserta en el cartílago tiroides, en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides, y esta porción se denomina porción tirofaringea. Luego se inserta en el borde inferior del cartílago cricoides, y esa es la porción cricofaringea. Este músculo está insertado entre los músculos de la laringe, cricotiroideo por delante y cricoaritenoideo posterior por atrás. Entonces, el constrictor superior tiene forma cuadrilátera, el constrictor medio se centra en el hueso hioide y el constrictor inferior tiene forma trapezoidal. ¿Qué hacen estos músculos? Son constrictores, estrechan los diámetros anteroposterior y transversal de la faringe. Fíjense cómo abajo va disminuyendo el diámetro como un embudo, y acá ya se continúa con el esófago. Aquí podemos observar entonces completamente otra vez la faringe. Desde su origen, acá se ve un poco la fascia faringo-basilar. Recuerden que atrás el músculo no cubre completamente a la fascia. Hasta aquí es faringe. Luego ya es esófago. Existen ciertas áreas no musculares de la pared faríngea. En primer lugar tenemos aquí arriba, entre la base del cráneo y las fibras superiores del músculo constrictor superior de la faringe. Acá no hay músculo, como podemos apreciar. ¿Qué hay acá? Esto que estoy mostrando se denomina trompa auditiva. Trompa auditiva es cartílago, parte del conducto faringotimpánico o conducto de Eustaquio. También encontramos ahí el músculo tensor del velo del paladar, que es este, y el músculo elevador del velo del paladar. Más abajo, entre el músculo constrictor superior y el constrictor medio, esta parte, entre el constrictor superior y el constrictor medio, encontramos lo que se denomina el hiato superior de la faringe. Por allí pasa el músculo estilofaríngeo, el nervio glosofaríngeo también desciende por ahí, y el ligamento estiloioideo. Un poco más abajo, entre el constrictor medio y el constrictor inferior, encontramos el hiato medio, cuyo contenido es la rama interna del nervio laríngeo superior, que va a ingresar aquí en el foramen de la membrana tiroidea, junto con la arteria laríngea superior y la vena del mismo nombre. Este es el hiato medio. Y más abajo tenemos el hiato inferior, entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el esófago, las fibras musculares circulares superiores del esófago. Por ahí asciende, aquí, el nervio laríngeo recurrente, la arteria laríngea inferior con la vena del mismo nombre. Tenemos 3 hiatos.
superior, medio e inferior. Y también esta parte más alta, entre la base del cráneo y las fibras superiores del constrictor superior. Son áreas no musculares en la pared faríngea. Aquí tenemos que describir también lo que se denomina triángulo de Killian y el triángulo de Lanier. Estamos mirando por detrás a la faringe. Y aquí ya estamos viendo el esófago. Lo que se ve aquí adelante son los lóbulos tiroideos. Acá podemos apreciar mejor la cara posterior de la faringe. Acá se observa el rafe faríngeo. Y esto ya es esófago. Pero aquí en la cara posterior, acá observamos una imagen de un rombo con dos triángulos unidos por las bases. El triángulo superior, aquí así, se denomina triángulo de Killian. Y el triángulo inferior se denomina triángulo de Lanier. En esta zona hay escasas fibras musculares. Es decir, es una zona débil de la pared posterior de la faringe. En esta área muscular que se denomina triángulo de Lanier, contiene pocas fibras longitudinales, solo existen estas fibras circulares. Arriba también estamos viendo lo mismo, zona de escasas fibras musculares. Y aquí, en este triángulo de Lanier, suele producirse lo que se denomina divertículo de Zenker, así como estamos apreciando aquí. En la transición entre las fibras oblicuas del músculo tirofaríngeo, la parte del constrictor inferior, y las fibras horizontales del músculo cricofaríngeo, también parte del constrictor inferior, se forma un punto de debilidad potencial conocido como triángulo de Killian, el lugar donde se forman los divertículos de Zenker. O sea, en esta parte donde suele formarse, así como vemos en este dibujito. Ese es el divertículo llamado divertículo de Zenker. Ahí. La unión del esófago con la faringe, en esta unión se forma un esfínter que se denomina esfínter de Killian o boca esofágica, Killian también se dice. Forma el esfínter esofágico superior. Acá tenemos entonces unas fibras musculares circulares que forman un esfínter. Ese es el orificio inferior de la faringe a través del cual se comunica o se continúa con el esófago. En un estudio contrastado podemos observar aquí la faringe, el esófago abajo y el divertículo de Zenker. Ahora vamos a hablar de los músculos elevadores. Hay tres músculos elevadores también. Palatofaríngeo, estilofaríngeo, salpingo faríngeo. Acá estamos mirando por dentro, se abre la pared de la faringe y podemos observar el músculo salpingo faríngeo, que es este, el palatofaríngeo, y por fuera tenemos que mirar al estilofaríngeo. Acá podemos observar de vuelta el salpingo faríngeo y el palato faríngeo, que terminan acá en la faringe. Pero su origen, el salpingo faríngeo, se encuentra en el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva, cerca de su orificio faríngeo. Esta es la trompa auditiva. Allí se inserta el salpingo faríngeo. Desde ahí desciende verticalmente y termina la fascia faringo-basilar.
Por sus inserciones, eleva la faringe y abre la trompa auditiva durante la deglución. El músculo palatofaríngeo se inserta aquí en el velo del paladar, el paladar blando, y de ahí la fase faringo-basilar. Por fuera existe una aponeurosis perifaringea, es la hoja visceral que cubre las caras posterior y lateral de la faringe. Y esta aponeurosis perifaringea se continúa abajo con la vaina periesofágica.